Gracias al Señor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oremos. Eterno Padre poderoso, Dios del cielo y de la tierra, nos ponemos en tus manos para que al meditar en tu palabra, Señor, nuestra mente esté clara y nuestro corazón esté dispuesto. Y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra quede grabada en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te agradecemos tanto por tu amor, porque nos has amado primero, por eso te amamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy concluimos esta miniserie sobre el infierno. Les decía yo que hay un libro que se llama La difícil doctrina del amor de Dios, y en ese libro el autor dice, ¿cómo que la doctrina del amor es difícil? Difícil la doctrina de la Trinidad, que ha causado tanta controversia. Difícil la doctrina de la encarnación, de la predestinación, de los decretos de Dios. Esas son doctrinas difíciles. Uno las lee en los libros de teología y acaba más confundido a veces. Pero el amor de Dios, una doctrina difícil, claro que no. Dios nos ama y punto. No hay nada más que ver ni entender. Él nos ama porque, como dice este versículo, Dios es amor. Es más, ese es su trabajo, amarnos. Esa es su obligación de Dios, amar a toda la humanidad. Entonces, hermanos, les decía yo también, el amor de Dios se ha romantizado, se ha sentimentalizado, se ha hecho pensar que el amor de Dios es como el amor de los jovencitos cuando están enamorados, que todo es maravilloso, se ven, se aman, anhelan estar el uno con el otro, y cuando se ven hablan, y luego llegan a su casa y hablan por teléfono horas y horas, y todo es perfecto. No es así, hermanos. Esa es una parte del amor, nada más, pero no es todo el amor, y a lo mejor eso ni siquiera se le puede llamar amor. Eso es enamoramiento, ese sentimiento de juventud, de adolescencia, porque así como una semana aman con todo su corazón a uno, a la otra semana ya aman a otro con todo su corazón, y no, este sí es el bueno. Cosas que ustedes que ya son adultos y pasaron por ahí saben exactamente de qué les estoy hablando. El amor de Dios no es así. Les hablaba yo, hermanos, del amor de Dios y su soberanía, y en su soberanía, hermanos, Dios puede hacer lo que a Él le plazca porque Él es Dios. Y en esa soberanía Él ha determinado de quién quiere tener misericordia y de quién no quiere tener misericordia. Y quizá el versículo más emblemático de este tema es el que está en Romanos, donde Pablo nos dice que Dios dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y no porque los dos tuvieran virtudes o defectos, la palabra es clara y dice, y antes de que hicieran cualquier cosa que los hiciera dignos del amor o del rechazo de Dios, a uno amó y al otro rechazó. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. Hoy vamos a concluir esta parte del amor de Dios y podemos hacernos una pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿Dios ama a toda la humanidad? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Dios ama a todos los seres humanos que hay en este planeta. La respuesta clásica es sí, Dios nos ama a todos. ¿Por qué no habría de hacerlo? Si, como dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y sobre todo grupos heréticos y algunos cristianos, desgraciadamente, que no creen en la condenación eterna, dicen sí, Dios nos ama a todos exactamente por igual. Es más, llegan a decir, no importa si un hombre muere como el más vil de los pecadores o muere odiando a Dios, de todas maneras Dios lo ama y Dios lo perdona. Muchísimas personas creen que esto es así y hasta muchos cristianos. Y convencerlos de lo contrario, hermanos, es bien difícil. Convencer a una persona que asegura y que está bien consciente de que Dios ama a todos los seres humanos por igual y decirle, ¿sabes qué? Que no, que la Biblia no dice así. Es complicadísimo, hermanos, porque Dios es amor. O sea, ¿qué podríamos interpretar de 1 de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Hay dos ideas, hay muchas, pero hay dos ideas entre las personas, dos frases que suenan muy bonitas, pero que ni son bíblicas, ni las dijo ningún teólogo, ni nada. La primera ya se las he comentado. Hay una frase bonita que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Suena bonito, ¿verdad? Pero el problema es que no hay una sola parte de la Biblia, hermanos, que respalde esta idea. No existe un versículo que diga, sí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. De hecho, hermanos, esta frase la dijo un hombre que se llamó Mahatma Gandhi, que fue un pacifista que recibió el Premio Nobel de la Paz, me parece, y que hizo muchas cosas. Él fue el que la dijo, pero la Biblia no lo dice. Leamos algunos versículos. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo número 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí no dice que Dios ama a los inicuos, Él aborrece, Él desprecia a los que hacen iniquidad. Allí mismo en Salmos, capítulo 7, versículo 11, alguien léalo por favor. Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días Dios está airado con el impío. Es más, yo le dejo una tarea. Lea los primeros 50 salmos. Y en los primeros 50 salmos, hermanos, usted va a encontrar 14 veces se menciona que Dios odia al pecador, que Dios detesta al pecador. Léalo y verá, claro, va a tener que leer con calma, versículo por versículo, pero por lo menos en los primeros 50 salmos hay 14 referencias, hermanos, en las que se dice, como estos dos que hemos leído, que Dios detesta, Dios abomina al pecador. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios aborrece al pecador? Bueno, Isaías nos da la respuesta. Isaías capítulo 1. Fíjense, hermano, lo que dicen los versículos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Fíjense cómo dice Dios. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es como Dios ve al pecador. Desde la cabeza hasta los pies no hay en él cosa sana. Dios no tiene por qué amar al pecador. Ahora, la única forma, hermanos, y ustedes lo saben perfectamente, la única forma en la que Dios puede amar al pecador es a través de Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, Dios no puede amar al pecador. Pero claro, tiene que ocurrir un proceso antes de eso. Entonces esa frase, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, es falsa y no es bíblica. Hay otra frase, a lo mejor usted la ha escuchado y esta frase está de moda hoy, en que la humanidad predica y promueve que hay que aceptar a todo mundo tal y como sea, independientemente de sus creencias o sus preferencias, todos tenemos que aceptarnos. ¿Por qué? La frase dice, Dios nos ama tal y como somos. ¿La ha escuchado usted alguna vez? Dios nos ama tal y como somos. Ahora, tampoco la Biblia afirma algo así. La Biblia no respalda tal cosa. Si esto fuera cierto, hermanos, entonces, ¿para qué existe ese versículo que dice que el que está en Cristo es nueva criatura? Si Dios nos ama tal y como somos, pues que nos deje ser tal y como somos. Así nos ama. ¿O por qué Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? El pastor Sugel Michelén, en una de sus predicaciones, él dice, no, Dios no nos ama tal y como somos. Es una idea incorrecta. Él dice, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y por causa de su amor, envía a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Somos pecadores, Dios no nos puede amar así, hermanos. Él tiene que cambiarnos, Él tiene que transformarnos, hacernos nuevas criaturas y por medio de Jesucristo amarnos. ¿Sabe usted, hermano, que solamente hay una persona en este universo a la que Dios sí ama tal y como es? ¿Sabe quién es? Su Hijo Jesucristo. A Él sí lo ama tal y como es.
Pero los seres humanos no, hermanos. Somos pecadores. Estamos llenos de defectos. Ustedes jamás van a encontrar en el libro de los Hechos que los apóstoles prediquen y digan, acérquense, Dios los ama, Jesucristo los ama, Dios los ama tal y como son. Venga, no. Primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. ¿Qué les dice Pedro? Ustedes son unos asesinos, mataron al Hijo de Dios, lo crucificaron, lo mandaron a la cruz. Pero ¿saben qué? No les salió el plan, porque esto Dios ya lo tenía determinado desde antes de la fundación de la humanidad. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Jamás mencionó, vengan a mí, pecadores, dice el Señor, porque Él los ama tal y como son. No, hermanos, esa es una idea falsa, equivocada. El amor de Dios no funciona de esa manera. En las epístolas, ustedes se pueden encontrar que se habla del amor de Dios, pero bueno, las epístolas están enfocadas a la iglesia, aquellos que ya han sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. Hermanos, la única manera, y eso yo creo que ustedes lo saben bien, eso espero que ustedes lo tengan bien claro en su mente, que la única manera en la que Dios puede amar a un pecador es cuando ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, cuando ha sido transformado por Jesucristo, cuando ha reconocido que es pecador y que solamente en Cristo tiene salvación, que no se puede salvar por sus obras, que no hay nada que Él pueda hacer, hermanos, para ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Si no es por Cristo, hermanos, Dios no nos podría amar. Pero si Dios es amor, sí, exacto, Dios es amor. Pero como les he comentado tantas veces, y ahorita vamos a ver 2 ejemplos, hermanos, cuando tomamos un texto y lo sacamos de su contexto, se vuelve un pretexto. ¿Cuántos versículos de la Biblia andan en el mundo circulando y solo se lee el puro versículo, pero no se considera todo lo demás? Es más, no se considera el contexto de toda la Biblia. Porque alguien podría agarrar 1 de Juan 4:8, sacarlo de la Biblia y decir, aquí dice que Dios es amor. No tiene por qué mandarme al infierno, no tiene por qué condenarme, no tiene por qué castigarme, porque Él es amor. Al pecador, antes de decirle o antes de que sepa que Dios es amor, él tiene que saber que Dios es santo, que la justicia de Dios es inquebrantable, es estricta, que la ira de Dios es terrible y que necesita que Cristo lave su vida de todos sus pecados. Eso hay que decirle al pecador antes de enseñarle que Dios es amor. Leamos algunos versículos. Juan 14:23. El que me ama, ¿qué dice el Señor? Va a vivir como quiera. Al fin y al cabo, Dios nos ama tal y como somos. Puede hacer lo que le dé la gana, no. El que ama, mi palabra guardará, y entonces sí, mi Padre le amará, y los dos vendremos a Él y haremos morada con Él. Romanos 8:39. De hecho, los versículos anteriores, Pablo está hablando del amor de Dios. Y Pablo dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada en este mundo, ni en los cielos, ni en el reino de los espíritus que nos pueda separar del amor de Dios. Pero ¿cómo termina el versículo 39? Este amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el pecador no está a los pies de Jesucristo, si el pecador no ha reconocido que es pecador y que es nada, y que solo Cristo lo puede salvar, hermanos, el amor de Dios no se puede manifestar en él. Finalmente, Hebreos 12:6. Dios es amor, pero también disciplina, también azota. ¿Y qué es azotar? Nalgadas, hermanos. Si Dios nos ama y Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, nos tiene que disciplinar. Entonces, el amor de Dios implica muchas cosas. Sin embargo, hermanos, hay gente que a pesar de estos versículos y muchos más dice, no, está mal la interpretación. Dios nos ama a todos por igual, porque Dios es amor, entiéndanlo por favor, Dios es amor.
Vamos a ver dos versículos, hermanos. Yo creo que quizá estos son los dos más famosos que se basa mucha gente y muchos cristianos para decir, Dios nos ama a todos. No nos puede mandar al infierno. El primero, léanlo, que me imagino se lo saben de memoria. Juan 3:16. Juan 3:16 es el versículo famoso por excelencia, porque de tal manera amó Dios, no dice a unos cuantos, a unos poquitos, no, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Y no solo lo amó, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya ven? Ustedes que creen en el infierno, este versículo destroza toda su creencia, porque aquí Juan está diciendo, el amor de Dios fue de tal manera, fue tan grande el amor de Dios, que dio a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Pero este amor de Dios no fue por unos cuantos, dice, fue por todo el mundo. Les podríamos decir, bueno, pero aquí dice, para el que crea en Él. Salga a la calle y pregúntele a cualquiera, ¿crees en Dios? Sí creo en Dios, ¿ya ves? Todos creen en Dios, por todos murió Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos al leer este versículo, hermanos, es, ¿Dios amó o Dios ama a todos los seres humanos que han pisado este planeta y los que van a nacer hasta que el mundo se acabe? Dios ha amado, Dios ama a cada uno de los seres humanos que han pisado este planeta. Porque es aquí lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ni siquiera dice a los judíos o a Israel o a, como luego se refiere a su pueblo, no. De tal manera amó Dios al mundo. Otra versión dice, tanto amó Dios al mundo. ¿Será eso, hermanos? Que Dios ama a todo el mundo, porque aquí lo dice, y ahora es el mismo Juan que escribió que Dios es amor. Bueno, antes de contestar si sí o si no, como les dije, el puro versículo da a entender que sí. Pero cada versículo de la Biblia y toda la Biblia debe entenderse en el contexto de la Biblia. Antes de contestar si sí o si no, vayan a Juan capítulo 10 y leamos aquí algunos versículos. Aquí en este capítulo, hermanos, el Señor Jesucristo está dando una enseñanza y está diciendo que Él es el buen pastor. Que hay pastores que son malos, que lo único que les interesaba era abusar de las ovejas, robar a las ovejas. Y no eran pastores, eran ladrones. Pero Él dice que Él es el buen pastor. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Cristo es el buen pastor. Bueno, Juan capítulo 10. Vea lo que dice el versículo 3 y 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. El Señor Jesucristo está diciendo, el buen pastor tiene sus ovejas, y sus ovejas lo conocen, y sus ovejas reconocen su voz, y sus ovejas lo siguen. Amén. Versículo 11, dice el Señor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por quienes, por sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que reconocen su voz, los que oyen su voz y los que le siguen. Vamos ahora al versículo 16, ahí mismo. Dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, que la predicación del evangelio después de que Él se fuera iba a correr por mano de los apóstoles, y entonces el evangelio se iba a abrir no solo al pueblo judío, sino al mundo en general. Por eso dice el Señor, tengo otras ovejas, pero las voy a traer a mí también. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto lo dijo el Señor en frente de unos judíos. Después esos judíos le reclaman y le dicen cosas y el Señor les contesta. Versículos 25 y 26. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis ovejas. Tengo ovejas y hay gente que no es de mis ovejas. ¿Y por quién voy a dar mi vida? Por mis ovejas. ¿Por quién voy a morir? Por mis ovejas. ¿Quiénes me van a seguir? Mis ovejas. ¿Quiénes conocen mi voz? Mis ovejas. Ahora vamos a Juan capítulo 17, versículo 9. El Señor hace una oración, ¿verdad? Esta oración la hace antes de ser arrestado, antes de entregar su vida en la cruz del Calvario. Y pueden leerla toda en su casa, pero esta parte de la oración, vean lo que dice Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice el Señor: yo oro por mis ovejas, yo ruego por mis ovejas, no oro por todo el mundo, nada más por mis ovejas, porque son los que tú me diste. ¿No debería el Señor orar por todo el mundo? Aquí dice que Él ruega por sus ovejas, por el mundo no le interesa. Regresamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí tenemos que hacernos la pregunta otra vez. Si Cristo amó, si el Padre amó a todo el mundo y Cristo murió por todo el mundo, o dicho de otra manera, si el Padre amó y ama a cada ser humano que ha pisado este planeta, y Cristo dio su vida por cada ser humano que ha pisado y que va a pisar este planeta, entonces nadie debería irse al infierno. Esto es a veces complicado de entender. Y mucha gente dice: no, a mí háblenme mejor de mi Jesucito y no me metan en holguras. Si Dios amó a todo el mundo y Cristo dio su vida por todo el mundo, entonces nadie se debería de ir al infierno. Porque si alguien se va al infierno, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no fue tan bueno, porque unos se van a ir al infierno y otros se van a ir al cielo. No sé si me explico. Lo cierto es, hermanos, que el día de hoy hay mucha gente, muchos hermanos que han muerto y están en la presencia de Dios. Y mucha gente ha muerto y actualmente está en el infierno. Pero si Dios amó a todo el mundo y dio a su Hijo por todo el mundo y Cristo murió por todo el mundo y no todo el mundo está en el cielo, algunos están en el infierno, dicen los teólogos, tenemos un serio problema. Porque entonces el sacrificio de Cristo no es tan eficaz. Y no es tan eficaz porque algunos están en el infierno y algunos están en el cielo. Si el sacrificio de Cristo es eficaz, entonces todo el mundo tiene que estar en el cielo cuando se muera. Eso es forzoso. Pero la realidad nos enseña otras cosas. Hay gente que está en el cielo y hay gente que está en el infierno. ¿Ha leído ese versículo, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde dos familias se rebelaron contra Moisés? Y no solo ellos, sino que juntaron a unos que se les aliaran y se rebelaron contra Moisés. Y Moisés dijo: ¿saben qué? Se va a abrir la tierra y se los va a tragar. El que esté conmigo, pásese de este lado. Y el que no, quédese con ellos. ¿Qué pasó? La tierra se abrió y dice la Biblia, descendieron vivos al Seol por su rebelión. No están en el cielo, hermanos, están en el infierno, por supuesto. Y así, ¿usted cree que Judas Iscariote está en el cielo? Está en el infierno, hermano. Entonces, si Dios amó a todo el mundo y dio a su Hijo por todo el mundo, pero no todo el mundo está en el cielo, entonces el sacrificio de Cristo es defectuoso, porque no ha alcanzado a salvar a toda la humanidad. Pero si nosotros entendemos que Cristo dio su vida por sus ovejas, como dice Juan capítulo 10, y que hay quienes son sus ovejas y conocen su voz y lo siguen, y hay quienes no le creen nada porque no son de sus ovejas, y Él oró por sus ovejas, entonces el asunto cambia. Ahora,
¿Qué quiere decir entonces Juan 3:16 donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿A qué se refiere cuando dice mundo? Bueno, se refiere simplemente, hermanos, a que la iglesia, el pueblo de Dios, por los que Cristo iba a entregar en su vida en la cruz del Calvario y luego se los iba a llevar al cielo, va a estar formada por gente de todo el mundo, de toda raza, de todo lenguaje, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las épocas, de todas las edades. Las ovejas de Cristo no solo es el pueblo judío, eso lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11. Pablo habla ampliamente acerca de eso. Y dice Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Y la salvación, hermanos, no solo es para los judíos. Pablo dice en Gálatas, ya no hay judío ni publicano, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer delante de Dios. O dicho de otra manera, las ovejas de Cristo son gente de todo el mundo, de todas las razas, de todos los lenguajes, de todos los niveles económicos. Si ustedes leen el libro de los Hechos, los apóstoles empezaron a predicar primero dentro de los judíos. Pero en un momento Dios le habla a sus discípulos y les dice, no, también para los no judíos. Y cuando los gentiles se empezaban a convertir, los apóstoles se maravillaban y decían, así que también entre los gentiles Dios tiene pueblo para sí. ¿Me explico, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a cada habitante, a cada ser humano que ha pisado este planeta, se refiere a que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, está formada por gente de todo el mundo, hermanos, de todo el mundo. Y eso lo podemos comprobar el día de hoy. Hay iglesia de Jesucristo en México, hay iglesia de Jesucristo en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Rusia, en Alemania, en todos los países del mundo, la iglesia de Cristo, hermanos, está regada. Y un día Dios va a mandar a sus ángeles para que reúnan a los escogidos de todas partes del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero el Señor en el capítulo 10 nos lo aclara y dice, sí, mis ovejas me conocen, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen. Y luego le dice a los judíos, ustedes no me creen una sola palabra de lo que estoy diciendo porque simple y sencillamente ustedes no son mis ovejas. Pero mis ovejas sí conocen mi voz y mis ovejas me siguen. Ahora, otro versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dicen aquellos que no creen en el infierno o en la doctrina de la condenación, ahí está. El Señor no quiere que nadie perezca, por el contrario, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es más, como Él no quiere que nadie perezca y Él quiere que todos se arrepientan, por eso va a haber una segunda oportunidad. Y suponiendo que existiera un infierno, después de un tiempo Dios va a bajar al infierno y les va a decir, ¿ya entendieron? ¿Ya aprendieron la lección? ¿Quién quiere arrepentirse ahora e irse al cielo? Todos van a arrepentirse. ¿Por qué? Porque aquí dice, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será correcto? No. Ahora tenemos que entender de qué está hablando. Vamos a releerlo una vez más. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Qué prometió? Que volvería. Por eso les digo, si sacamos un versículo del contexto, habría que leer todo el contexto. ¿A qué promesa se refiere? Leamos los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pedro está diciendo, va a haber gente que se va a burlar y va a decir, no que Cristo iba a regresar, no que dijo que iba a volver otra vez. ¿Dónde está? Ya han pasado muchos años, ya ha pasado tiempo y Cristo no ha regresado. No que prometió que iba a volver, imagínense.
Se burlaban de los cristianos que Cristo no había vuelto. Y aquí todavía no era ni el año 100, hermanos. Hoy estamos en el 2026 y Cristo no ha vuelto todavía. Hoy se burlarían más de nosotros. Ustedes los cristianos están, dice y dice y dice que Cristo va a venir, que el rapto, que la gran tribulación. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa promesa de que Él iba a regresar? El problema es que el tiempo no es igual para nosotros que para Dios. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros a lo mejor habrá pasado muchísimo tiempo, pero el Padre, Él no tiene esa concepción del tiempo que nosotros tenemos. Para nosotros ya han pasado 2000 años desde que Cristo dijo, voy a regresar, pero para el Señor ha sido una fracción de tiempo. La pregunta es entonces, ¿por qué no ha regresado? Bueno, Él no ha regresado por una sencilla razón. Versículo 9, vamos a releerlo otra vez. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Que va a regresar. Según algunos la tienen por tardanza, o sea, según algunos dicen, no, ya se tardó, a lo mejor ya se le olvidó, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leamos ahora Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Leo la última parte una vez más, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo es complicadísimo de interpretar, hermanos, pero de una cosa sí les puedo decir ahora. Este versículo dice, cuando se complete la plenitud de los gentiles, cuando el último de los escogidos, de los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, sea para ser salvo, cuando se complete el número de los escogidos, Cristo va a regresar. Hasta ese tiempo. No es que se haya olvidado de su promesa, dice Pedro, Él es paciente, no quiere que perezca ninguno de los escogidos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos capítulo 15, versículo número 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Sí, para los apóstoles era una noticia que entre los gentiles también hubiera pueblo de Dios. Y dice aquí, Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora les voy a decir algo, hermanos. Yo me imagino que ya lo saben porque se los he dicho varias veces, pero esto pudiera sacudir su mente tal vez. El número de los escogidos, el número de los cristianos que van a llegar al cielo es un número cerrado y exacto. No sabemos cuántos, ¿verdad? Pero así lo dice Pablo en Efesios. ¿Qué dice Pablo? Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera formado, Dios ya sabía cuántos iban a ir al infierno y cuántos iban a ir al cielo. Cuando se complete el número de los escogidos, cuando se complete el número de aquellos por los cuales fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y por ellos murió Cristo, cuando se complete el número, entonces Cristo va a regresar por su pueblo. Antes no. ¿Cuántos son? No lo sabemos, hermanos. Ese número que aparece en Apocalipsis, 144,000, es un número simbólico nada más. Simbólico, que representa al pueblo de Dios en todas las épocas y en todas las edades. Claro, los testigos dicen, no, son 144,000 a fuerza. No, es un número simbólico que dice que el pueblo de Dios está formado por gente de todo el mundo. Cuando ese número se complete, que no sabemos cuántos son, cuando el último de los escogidos por los que Cristo, y nada más por ellos, murió en la cruz del Calvario, se complete, entonces Cristo va a regresar. Entonces, ¿Cristo no murió por toda la humanidad? No, hermanos. Cristo murió por su pueblo. Él lo dijo en Juan capítulo 10, soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. Y le dice a los judíos, ustedes no me creen, ustedes no son mis ovejas, por ustedes no voy a dar mi vida. El sacrificio de Cristo es perfecto por sus ovejas, nada más. Alguien diría,
Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Si el número de los escogidos ya está establecido. Vamos a suponer que son 10 millones, ¿no? Y esto lo digo suponiendo, ¿no? Si ya Dios sabe que de toda la humanidad solo 10 millones se van a ir al cielo y el resto se va a ir al infierno, y ya los escogió desde antes de la fundación del mundo, y dice Pablo, y se los va a llevar al cielo, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué? Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Es más, hermano, algunos dirían, esto nos deprime y no nos da ánimos para predicar el Evangelio, porque Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. No, hermanos, todo lo contrario. Esto anima al cristiano a predicar el Evangelio. Es más, yo le digo, cada que usted le predique a alguien del Evangelio, usted dé por hecho que es uno de los elegidos. Y si es uno de los elegidos, entonces el Espíritu Santo va a tocar su mente, su corazón, y lo va a convencer de justicia, de pecado y de juicio, y se va a agregar al pueblo de Dios. Como no sabemos quiénes son los elegidos, como no sabemos quiénes son parte del pueblo de Dios, nuestra obligación es predicar a todo el mundo. Y en esa predicación a todo el mundo le vamos a estar predicando a los elegidos sin darnos cuenta. Amén. Y entonces eso impulsa al cristiano a decir, fulano que me preguntó y le puedo hablar del Evangelio, yo voy a suponer que es uno de los elegidos y le voy a hablar y le voy a explicar y voy a hablar por él. Y si es uno de los elegidos, qué bueno. El Espíritu Santo va a tocar su mente, su corazón, su vida y lo va a llevar a los pies de Jesucristo. No yo, ni mi predicación. El Espíritu Santo, que es su labor en este mundo. Y si no es bueno, yo hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer, predicar el Evangelio. Pero cada vez que le predicamos, hermanos, a alguien, debemos suponer que es uno de los elegidos. Y si es así, qué bueno, qué glorioso, porque uno más se ha agregado al pueblo de Dios. Si usted lee el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, los apóstoles predicaban. Pedro fue el primero en predicar y luego siguieron predicando y se convertían multitudes. Y hay un versículo ahí insignificante entre todos que dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Si usted se pregunta si usted es uno de los elegidos y eso le causa dudas en su corazón, hermano, qué tristeza. Qué tristeza, porque si usted está en este lugar y usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de venir a la iglesia y usted todavía duda si es de los elegidos, hermanos, quizá Cristo no ha nacido en su corazón. Quizá Cristo no ha llegado a su vida todavía. Pero si usted tiene la oportunidad de estar en este lugar, de escuchar la palabra de Dios cada 8 días, de pertenecer a una iglesia, hermanos, eso debería darle ánimo y decir, yo soy uno de los elegidos. Y como dice Pablo, voy a trabajar en mi salvación con temor y temblor, no porque me la tenga que ganar, no porque mi salvación dependa de mis obras, sino porque he recibido una gracia, porque mi vida iba directo al infierno, pero el Señor, por su gracia y misericordia, me ha salvado del infierno. Ese es un hecho que tenemos que entender, amados hermanos, que todos nosotros íbamos camino al infierno. Pero Dios tuvo gracia de nosotros y nos dijo, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿No le da usted gracias a Dios por eso, hermano? Que su alma iba camino al infierno y Dios dijo, he tenido gracia de ti, no porque seas buena persona, no porque tengas virtudes, simplemente quise tener gracia de ti y ahora tu alma no va al infierno, tu alma va a ir a estar conmigo eternamente y para siempre. Hermanos, eso es para doblar las rodillas y decirle, Señor, gracias, porque yo no hice nada. Es más, yo merezco el infierno. Yo con mi forma de vivir me he ganado el infierno a pulso. Eso sí me lo he ganado. Pero por tu gracia bendita, tuviste misericordia de mí. Y cuando iba yo camino al infierno, tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. No porque hubiera virtudes en mí, no porque hubiera cosas valiosas en mí, al contrario, como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies, podredumbre nada más. Pero tú quisiste tener misericordia de mí, por eso te amo y dedicaré mi vida a amarte y a servirte con todo mi ser y con todo mi corazón. Si ese no es el pensamiento de usted, hermano, hay algo grave en su vida. Si para usted el cristianismo
es simular venir a la iglesia, ¿verdad? Simular que leo la Biblia, simular que canto alabanzas, y cuando surge algo mejor, dejo la iglesia y me voy a otro lado. Hermanos, usted no ha entendido el valor de que el Señor nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. El amor de Cristo, hermanos, es la cosa más grande que hay en el mundo. Leamos por último Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice de esta manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo, hermanos, el amor de Dios es lo más grande que hay en el universo, es lo más precioso que hay en el universo, y nosotros, sus ovejas, el pueblo de Dios, disfrutamos de ese amor del Padre. El amor de Cristo, dice aquí Pablo, el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Es más grande que cualquier cosa que usted se pueda imaginar. ¿Usted cree que el Señor, esa noche que se fue a orar al Monte de los Olivos, después de que tomó la comunión con sus apóstoles y antes de que Judas llegara para que lo arrestaran y al otro día lo crucificaran, ¿usted cree que pudo huir de ese lugar? Tuvo por lo menos 3 horas. 3 horas. Así lo dice el Evangelio. Y no huyó. Y era de noche, y era un espacio libre donde podía salir corriendo y nadie lo iba a encontrar. Es más, si quería no huía. ¿Qué dice? Si yo quisiera y hubiera querido, le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles y arrasamos no solo con ustedes, con todo Jerusalén. Creo que pudo haberlo hecho, hermanos. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque amó a los pecadores como nosotros. Es porque nos amó a los pecadores. Cuando pudo huir, no huyó. Cuando Judas llegó con su comitiva, dijeron: ¿quién es Jesús? Y él dijo: yo soy. Cuando les dijo yo soy, cayeron desmayados, hermanos. O sea, la presencia del Señor era tan poderosa que todos cayeron desmayados, no sabían qué hacer. Yo soy, aquí estoy, agárrenme. No huyó, hermanos, por el amor a sus ovejas, por el amor a su pueblo, por el amor a los escogidos. Entonces, hermanos, Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus escogidos. Pero a pesar de eso, dice la Biblia, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre todo el mundo. Pero sí hay un infierno, hermanos. Sí hay un lugar de condenación. Ya para terminar, hermanos, los dejo con algunos pensamientos. La Biblia nos enseña que Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8, sí, Dios es amor. Ese es uno de sus atributos. Pero que no se nos olvide que hay otros atributos como justicia, verdad, santidad, soberanía. Y todos los atributos trabajan juntos, hermanos. El amor de Dios es misericordioso, pero Él no solo ama a sus hijos apapachándolos, también los tiene que castigar y los tiene que disciplinar si es necesario. La única forma, hermanos, en la que el amor de Dios puede ser derramado sobre un pecador es en la cruz del Calvario. Si no es en la cruz del Calvario, hermanos, no hay otra forma. El infierno, hermanos, no contradice el amor de Dios ni la misericordia. El infierno es otra parte, es otro atributo de Dios, donde la justicia de Dios va a ser exclamada, va a ser glorificada por sobre todas las cosas. Y ya por último, hermanos, quiero que piensen en lo que les dije el sermón pasado. ¿Quieren ver en qué lugar fue la máxima expresión del amor de Dios? Vean la cruz del Calvario. Pero también quieren ver en qué lugar fue la máxima expresión de la ira de Dios. También vean la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se derramó el amor de Dios como nunca se ha derramado. Pero también se derramó la ira de Dios como jamás se ha derramado. Nosotros, su pueblo, recibimos el amor. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto, recibió todo el poder de la ira de Dios. Oremos. Eterno Padre Celestial, no hay palabras, ni siquiera hay forma, Señor,
en la que podamos agradecerte, que tú nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, porque ni siquiera los tenemos, no porque haya algo valioso en nuestra vida, Señor, que fuera lo suficientemente valioso como para que tú nos salvaras. No, Señor, todos somos pecadores destinados al infierno, pero te agradecemos con todo nuestro ser que hoy somos parte de tu pueblo, que hoy somos parte de tu iglesia, Señor, y que nos has amado, Señor, y que has entregado la vida de tu Hijo por cada uno de nosotros. Y te amamos porque tú nos amaste primero, no porque nosotros te hayamos amado, y derramaste tu amor sobre nosotros por tu gracia y tu misericordia. Te alabamos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.